Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, eh, gracias por entrar. Como les mencioné, la intención de los repasos, a mí me gustaría que sea eh, un poco más participativo, ¿sí? No tanto como una teoría que tú vas a recibir nuevamente, sino que puedas poner un poco en práctica, ¿no? Lo que sabes hasta ahorita y darte cuenta qué es lo que te falta reforzar. De todas maneras, obviamente he preparado un material para que todos puedan recordar lo que han estado viendo estas semanas. He tratado de seguir el orden de lo que está en la guía, ¿sí? Para la semana 9, bueno, claro, 9 y 10 sería. Hoy día vamos a hacer el repaso de la semana 9 y 10. La siguiente semana vamos a estar haciendo de la 11, 12. Y la que queda sería la última, ¿no? De 13, 14 y 15. Entonces, eh, vamos a, vamos a dar inicio, ¿sí? Así que los que puedan, me ayudan cuando les haga la pregunta para que podamos fluir un poquito mejor. Bien, entonces, eh, la hipófisis, chicos, ustedes saben que es una glándula muy importante, ¿no? La hipófisis tiene como origen embrionario la bolsa de Radke, ¿ya? Eso también me parece que es un concepto importante que ustedes deben recordar, porque nunca falta, pues, ¿no? Una pregunta de quizás histología o embriología que podría venirte y tendré que recordar esto. Ojo, la bolsa de Radke da origen a lo que vendría a ser la hipófisis anterior, por si acaso, chicos, como están viendo por aquí abajo, ¿ya? No se vayan a confundir y no vayan a decir que la bolsa de Radke da origen a la hipófisis posterior, porque recuerden que la hipófisis posterior tiene como origen realmente al hipotálamo, es decir, el hipotálamo proyecta sus fibras hacia la parte posterior y esa va a ser la que va a dar al óvulo posterior de la hipófisis, o sea, la neurohipófisis, ¿ok? Por eso se dice que la neurohipófisis realmente no es una glándula, mientras que la hipófisis anterior o la adenopófisis sí lo es, ¿ya? Em, bueno, la hipófisis anterior, ¿no? Que principalmente va a ser la que vamos a recordar el día de hoy, se compone de una multitud de células, ¿no? Que están distribuidas por funcionamiento, por orden, digamos, las células somatotropas, ¿no? Las lactotropas, las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas. Entonces, las células somatotropas, chicos, se van a encargar de la producción de hormona del crecimiento. ¿Ok? Las lactotropas, como su nombre lo dice, de prolactina, porque sabemos que la prolactina es la hormona que está vinculada con la producción de leche. Las corticotropas, ACTH, las tirotropas, TSH y las gonadotropas, LH, FSH, ¿verdad? Evidentemente, desde el hipotálamo va a venir una orden, un comando, para que se puedan liberar estas hormonas, ¿no? Que vamos a ver justamente ahora, ¿ya? Em, Algo que también es importante y de hecho realmente la guía nos hace énfasis en que en la semana 9 principalmente debemos hablar, es sobre los mecanismos de acción hormonal. Entonces, chicos, cualquiera que esté en la sala, ¿me podría definir? O sea, imagínate que tú estás en la calle, ¿no? Como esos concursos que a veces salen en internet y viene alguien y te pregunta, ¿qué es una hormona? ¿Cómo le definirías qué cosa es una hormona? Así como definición. Cualquiera. Es como si fuera un libro de instrucciones que da la orden al cuerpo para realizar determinados mecanismos ante determinadas situaciones. Ya, perfecto, Ronnie, muchas gracias. Claro, o sea, una hormona, me parece que muchos libros lo refieren así, es un mensajero, ¿no? Entonces, como todo mensajero, evidentemente
Su función principal es comunicar, ¿no? Es la forma en la que la mayoría de las células se comunican. Entonces, justamente porque necesitan comunicarse y son mensajeros, ¿no? Algunas hormonas, por su naturaleza, es decir, por su estructura, van a poder atravesar la membrana, mientras que otras no lo van a poder hacer. Y ahí es donde sale la gran diferencia entre que algunas hormonas van a tener receptores de membrana y otras hormonas tendrán receptores intracelulares. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hormonas que no pueden atravesar la bicapa lipídica van a necesitar de, de un receptor de membrana al cual unirse porque tienen restringido el acceso a la célula, ¿no? Y por eso es que van a necesitar segundos mensajeros. De ahí es de donde sale esa palabrita, ¿no? Mensajeros, segundos mensajeros, porque van a ser los que van a comunicar el mensaje de forma secundaria al interior de la célula. ¿De parte de quién? De la hormona, evidentemente, ¿no? Mientras que van a haber otras hormonas, como ya seguro ustedes ya para este punto del curso, seguro que ya conocen a las hormonas esteroideas, ¿no? Ellas tienen pase libre a la célula, es decir, ellas pueden atravesar la membrana y muchas veces unirse ya a complejos o a heterodímeros o receptores que están dentro de la célula y llegar al núcleo directamente para ejercer su acción. Entonces, esta tabla del Constanzo, que de hecho es uno de sus libros de referencia, chicos, de su sílabo, resume, me parece, muy, pero muy bien, ¿no? Los mecanismos de acción hormonal. O sea, creo que una tabla más sintetizada que esta y más práctica que esta no la vas a encontrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los que tienen como mecanismo de acción al AMP cíclico, ACTH, LH y FSH, o sea, las gonadotropinas, la TSH, ¿ok? La ADH, que es la hormona antidiurética, pero acá cuidado, porque la ADH recuerda que tiene dos receptores. Puede unirse a V2, que ahí es donde va a tener como mecanismo a la adenilina ciclasa, es decir, al segundo mensajero AMP cíclico, mientras que cuando se une a su receptor V1, la ADH va a tener el mecanismo de la fosfolipasa C. Entonces ahí va a diferir un poco. La HCG, ¿no? La hormona, la gonadotropina coriónica humana, la MSH, la CRH, la calcitonina, la PTH, el glucagón, los receptores beta 1 y beta 2. Todos estos obedecen al segundo mensajero MP cíclico, que como ya lo recordarán de Morfo 1, el MP cíclico se encarga de activar a la proteína quinasa A, ¿verdad? Mientras que el mecanismo de fosfolipasa C es principalmente de quiénes? De GNRH, TRH, GHRH, angiotensina 2, oxitocina, ¿no? Receptores alfa 1. Esto es muy interesante, chicos. El mecanismo de hormonas esteroideas, glucocorticoides, estrógeno, progesterona, testosterona, aldosterona, ¿no? Dihidroxicolecalciferol, que básicamente este de aquí es la vitamina D activa, hormonas tiroideas, ¿no? Todas ellas pueden atravesar la membrana. Todo lo que tú veas que son hormonas esteroideas tienen la capacidad de atravesar membrana. Y el mecanismo de la tirosina quinasa, básicamente la insulina es la que lidera ahí porque es el ejemplo primordial, igual que el IGF-1, ¿no? La hormona de crecimiento también y la prolactina, ¿ya? Son pocos realmente los que hay que recordar del mecanismo de tirosina quinasa. Mecanismo de guanilato ciclasa también son poquitos, ¿no? El péptido natriurético auricular que se libera básicamente de la aurícula y el óxido nítrico, ¿ya? Entonces, dense cuenta, chicos, vamos a ver justamente ahorita de forma muy resumida, porque como les digo, la semana 9 y 10 prácticamente es solamente analizar sobre estos mecanismos de acción hormonal, más no adentrarnos tan a fondo en el eje como tal. Eso lo vamos a dejar para las semanas que vienen, ¿ya? Entonces, bueno, vamos repitiendo esto. Listo. Vamos a empezar entonces con la ACTH, ¿ok? De la ACTH, ¿qué cosa es importante que tú debes recordar? Primero, que la ACTH es un derivado realmente de una hormona precursora,
que realmente es un complejo, una molécula mucho más grande, que es el POMC, ¿no? O también llamada la pro-opiomelanocortina, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el eje? Me parece que sí les he colocado, ahorita van a ver. Básicamente, chicos, el POMC, cuando se sintetiza, ¿ok? Es esta molécula enorme que estás viendo por aquí, que tiene una peptidoseñal, ¿ok? Tiene una gamma MSH, una ACTH, que justamente esta es la que estás queriendo tú liberar principalmente, ¿no? Y la beta-lipotropina, ¿ya? La hormona beta-lipotropina. Cuando esta prehormona, ¿no? Se empieza a dividir, bueno, prohormona realmente, ¿no? Por eso es pro-opiomelanocortina, se divide y suelta un fragmento amino terminal con la ACTH y la beta-lipotropina. La ACTH justamente es la que va a poder ejercer sus efectos en el cuerpo. Mientras que se dice que la alfa-MSH, el CLIP, la gamma MSH, por más que se mencionan, ¿ok? El libro nos aclara que realmente la MSH no circula ni se libera en humanos adultos. ¿Ya, chicos? Eso es algo interesante que he podido observar. A ver, disculpen un ratito. Ya. Eso es algo interesante que he podido observar. Esto lo dice el Gano, ¿sí? Que es un texto de consulta también que tienen ustedes. Es de fisiología. Y por eso, ¿no? Justamente es que los melanocitos que tienen el receptor de la melanotropina, perdón, 1, ¿no? Se van a estimular principalmente por la ACTH, ¿ok? Eso es lo que dice la fuente del GAN, ¿ya? Mientras que en otros animales la alfa-MSH, la beta-MSH y la gamma-MSH sí se liberan a la sangre. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos trastornos, ¿no? Como por ejemplo una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Donde la glándula suprarrenal no responde al estímulo de la ACTH, por feedback negativo, la ACTH se va a elevar mucho más. Y esa elevación de la ACTH es lo que te va a generar la hiperpigmentación de la piel por estímulo de los melanocitos, ¿ok? Por el receptor de melanotropina 1, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no? Ahí hay un ejemplo clásico que es la enfermedad de Addison. Ese es el eje, chicos. El eje realmente está comandado desde la parte más superior por el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo va a mandar o va a liberar una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH. Luego esta va a actuar en la hipófisis anterior, como ya hemos visto en la tabla, ¿no? Voy a regresar rapidito nomás para que lo puedas recordar. La CRH actúa mediante el mecanismo de AMP cíclico, ¿no? Segundo mensajero AMP cíclico. Por lo tanto, sabemos que su receptor de unión será un receptor acoplado a proteína GF, ¿verdad? Esto promueve la formación de POMC, ¿ok? Y ese POMC justamente va a ser lo que va a liberar el ACTH. Sale el ACTH de la hipófisis anterior y va inmediatamente a la corteza suprarrenal, donde va a estimular principalmente a la zona fascicular, ¿no? Para la síntesis de cortisol. Y el cortisol, a su vez, se sabe que va a ejercer un mecanismo de feedback negativo, donde va a inhibir la liberación de más ACTH en la hipófisis anterior, ¿no? Y también en el hipotálamo, ¿no? Por parte, o sea, va a inhibir la secreción de CRH. ¿Ok? Entonces, esto es importante, sí, ¿no? Porque como mencionábamos, van a haber enfermedades donde la corteza suprarrenal, por ejemplo, va a ser resistente al estímulo de la ACTH, como por ejemplo la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Por ello la ACTH se va a elevar demasiado, ¿no? Con lo que tendríamos, por ejemplo, en una enfermedad de Addison, ¿ya? Las capas de la corteza suprarrenal, chicos, son estas de acá. Realmente es bien sencillo recordarlas. Hay muchas mnemotecnias que tú puedes usar para esto, ¿no? Las que al menos yo he enseñado a mis alumnos
es la mnemotecnia de las notas musicales, ¿no? Tú sabes que de las notas musicales hay do, re, mi, fa. Entonces, es como si estuvieras cantando una canción, ¿no? Yo digo que es, a ver, perdón, lo, fa, re, ¿no? Y obviamente después sigue la médula, ¿no? Que sería como el mi de la nota musical. Entonces, es como si estuviera cantando una canción que dice do, fa, re, ¿no? Pero en vez de do, digo glo, fa, re, mi. Glo, fa, re, mi. Entonces me lo aprendo así, donde sé que la primera es la glomerular, con M intermedia de mineralocorticoides, mineralocorticoides, fa con fasciculada, ¿no? Con C intermedia de corticoides o de cortisol, ¿no? Cortisol, si quieres, para que lo recuerdes más fácilmente, y re de reticular, ¿no? ¿Qué queda? ¿No? Los andrógenos, evidentemente, ¿no? Y la médula es puramente para las catecolaminas, ¿ya? Entonces, realmente recordar esto cuando usas alguna mnemotecnia no es nada complicado, chicos. Así que yo los invito a que para esta parte, si todavía en este punto se te hacía difícil recordarlo, trates de usar mnemotecnias para que puedas recordarlo, ¿ok? Muy bien. Listo. Entonces, nos adentramos al mecanismo de acción, ¿ok? Para esto, necesitamos entender que este eje de CRH, ACTH, cortisol va a tener como principal estímulo el estrés, ¿sí? Y ojo, como les decía hoy día en mi salón de clases, ¿no? En el grupo que me ha tocado hoy día, el estrés en medicina no necesariamente es, ay, me peleé con mi enamorada, me peleé con mi enamorado, tengo problemas familiares, o de repente me fue mal en un examen, no. O sea, sí, pero no, ¿no? Porque en medicina el estrés va mucho más allá. Nosotros hablamos de un estrés físico, chicos. Por ejemplo, un paciente que está internado en unidad de cuidados intensivos, gran quemado, ¿no? Que está luchando por su vida, ¿tú crees que ese cuerpo no va a estar estresado? Evidentemente va a estar estresado. Entonces, cuando tú ves a un paciente hospitalizado con una enfermedad grave, ¿no? Ese paciente es un paciente en estrés. Y automáticamente eso te debe hacer pensar y recordar que en ese paciente estresado, este eje de ACTH cortisol va a estar estimulado, porque tú estás viendo aquí que desde la corteza cerebral, el estímulo del estrés, ¿ok? Activa el hipotálamo para que se libere CRH, ¿no? Como dice acá, los vasos portales largos transportan la CRH hasta la hipófisis anterior, llega la CRH a la hipófisis anterior y se estimula la liberación de ACTH. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras circunstancias podrían estimular, ¿no? Además de un estrés físico, como lo están viendo aquí, y emocional? Que ojo, no digo que no, ojo. También, evidentemente, el cortisol se va a liberar entre el estrés emocional. Solamente que les explico de esta manera porque a veces se hace un poco difícil entender el concepto de estrés en medicina, porque se cree que solo es emocional, pero no. El estrés en medicina también se ve como un estrés físico, de enfermedad, ¿ok? También puede ser por un estrés bioquímico, puede ser por un estrés, perdón, puede ser por un estímulo de ritmo circadiano, ¿no? El ciclo circadiano, es decir, ritmos diurnos, generalmente son los que van a estimular la producción de más CRH para la liberación de ACTH y a su vez de cortisol. ¿Ya? Por eso, es que se dice que, bueno, de hecho hay muchas curvas en muchos libros que te explican cómo a partir de las 4 de la mañana, ¿no? El cortisol, vamos a poner así, el cortisol empieza a incrementarse, ¿no? Y tiene un pico más o menos a eso de las 5 a 6 de la mañana, ¿no? Que más o menos se dice que es el momento en el que nosotros nos despertamos, ¿no? Gracias a este pico de cortisol es justamente que nosotros tenemos el despertar matutino, ¿no? Despertar matutino. ¿Por qué? Porque evidentemente sigue también un ciclo circadiano, ¿ok? Y eso es importante también recordarlo, chicos. Entonces, todos estos son los estímulos que van valga la redundancia, ¿no? Que van a estimular la liberación de cortisol, evidentemente por CRH, luego ACTH, luego cortisol, ¿no? Esta imagen también nos recuerda nuevamente la retroalimentación larga, que puede venir desde la médula, perdón, desde la corteza suprarrenal, ¿no? El cortisol inhibe directamente a las células corticotropas, ¿ok?
como están viendo por aquí, en la célula corticotropa, ¿no? De la adenohipófisis, ¿ya? Está el receptor para la CRH, que como dijimos, es una proteína GS que activa la adenilato ciclasa y promueve la liberación o la formación, perdón, de AMP cíclico, ¿no? Con la subsecuente formación de pKa. El pKa fosforila canales de calcio que permiten el ingreso de calcio y así la liberación de vesículas con ACTH. ¿Ok? Entonces estamos quedando en esto, en que en el eje del cortisol, ¿no? ACTH, la CRH, ya, la CRH, vamos a ponerlo por aquí, la CRH lo vamos a encerrar, su mecanismo de acción es a través del segundo mensajero AMP cíclico, ¿ok? No hay que olvidar eso. ¿Qué otros factores controlan, ¿no? O afectan la secreción de ACTH? Como lo dijimos, ¿no? Si tus concentraciones de cortisol en sangre disminuyen, obviamente por feedback negativo se va a estimular. La transición del sueño a la vigilia, el despertar, lo que te dije. El estrés, paciente en hipoglucemia, paciente posoperado o en cirugía, un traumatismo, un paciente, como te dije, gran quemado, un paciente accidentado, ¿no? Van a ser factores estimulantes para que el cortisol en sangre se eleve, chicos. Algunos trastornos psiquiátricos también, la misma ADH, ¿verdad? Recuerda que la ADH se va a estimular en situaciones de hipovolemia y de hiperosmolaridad sanguíneo-plasmática, ¿no? Entonces, se dice que la ADH también activa la liberación de cortisol, porque se sabe que el cortisol hasta cierto punto también puede favorecer la reabsorción de sodio, porque el cortisol también funciona, por si acaso, es un mineralocorticoide, ¿ya? Solamente que evidentemente hay una enzima, ¿no? Que descompone el cortisol y la convierte en cortisona, ¿no? Para que se pierda ese efecto mineralocorticoide, ¿ya? Pero de por sí, recuerden que el cortisol en sí sí es un mineralocorticoide, tiene actividad mineralocorticoide, ¿ya? También tenemos a los agonistas alfa y alfa adrenérgicos y a los antagonistas beta adrenérgicos y también la serotonina, ¿no? ¿Y qué puede inhibir la liberación de ACTH? El aumento de cortisol, los opioides y la somatostatina, ¿ok? Acá abajo estamos observando ya la ACTH, ¿no? Que a su vez igual también actúa sobre el receptor de melanocortina, ¿ok? Melanocortina receptor 2, MCR2, ¿no? Este es el de aquí. Entonces también funciona a través de la elevación de AMP cíclico, ¿no? Estimula la actividad de muchas enzimas, la actividad de la colesterol desmolasa para poder producir pregnenolona e iniciar el proceso de síntesis, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante eso. Bueno, el mecanismo de la anililciclasa ya lo conocen, ¿no? Es a través de una proteína GS que tiene 3 subunidades, chicos, alfa, beta y gamma, ¿ok? Cuando se une el receptor, básicamente se desensambla la subunidad alfa con GTP, ¿no? Porque era GTP, se desensambla junto al GTP. El GTP va a la denililciclasa y empieza a activarla para que transforme ATP en AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico se encarga de activar la proteína quinasa A, fosforilar proteínas y obviamente estas tener acciones biológicas. Ahora, hay una enzima que es la fosfodiesterasa, y esto también lo vas a recordar para el GMP cíclico, ¿ok? Que las fosfodiesterasas son las encargadas de degradar tanto al AMP cíclico como al GMP cíclico, ¿ya? Convirtiendo, pues, en este caso, al AMP cíclico en 5-AMP inactivo, como estás viendo por aquí. Listo, ¿ya? Entonces, respecto al eje CRH-ACTH-cortisol, eso es lo que debemos recordar, chicos. Miren, si se dan cuenta, está gobernado el CRH y el ACTH, su segundo mensajero, ¿quién es? AMP cíclico, ¿ya? El cortisol, recuerda que es un glucocorticoide y deriva del colesterol, por lo tanto, es lipofílico, ¿no? Y va a tener su receptor intranuclear, ¿ok?
Entonces, de todo este eje estamos rescatando el resumen, ¿no? CRH y ACTH, AMP cíclico. Cortisol, receptor intranuclear. ¿Por qué? Porque es lipofílico. ¿Ok? No se vayan a olvidar de eso. Ahora pasemos a la GH, la hormona del crecimiento. ¿Ya? Igual, el eje de la GH va a venir desde el hipotálamo, ¿no? Con la GHRH, la GH y la IGF. 1. Aquí, tanto la GHRH como también la grelina, ¿ok? Estimulan, ¿no? La liberación de hormona del crecimiento, ¿ya? De GH. Y la somatostatina la inhibe. El eje, estamos observándolo aquí, como les mencioné, del hipotálamo pueden haber dos estímulos. Uno activador, que va a ser a través de la liberación de GHRH, ¿no? Para que la hipófisis anterior se estimule y libere hormona del crecimiento. O puede ser un estímulo que venga del hipotálamo inhibidor, a través de la somatostatina, ¿no? Donde va a bloquear la liberación de hormona del crecimiento. Si nos vamos por la ruta de activación, la hormona del crecimiento va a tener un mecanismo de feedback negativo, perdón, por aquí no. La GHRH, perdón, va a tener un mecanismo de feedback negativo, ¿ok? Hacia el hipotálamo, para disminuir la liberación de GHRH y más bien estimular la liberación de somatostatina, ¿ya? Para inhibir justamente a la hipófisis anterior. O sea, es un mecanismo de feedback negativo. La hormona del crecimiento, ¿no? Actúa en los tejidos diana y tiene un efecto directo y también un efecto indirecto, ¿ya? En el efecto indirecto es de donde va a prescindir de las somatomedinas, ¿no? Específicamente de la somatomedina C, que es la IGF-1, ¿ok? IGF-1. Ahorita vamos a ver las acciones que tiene cada una. ¿Quién más puede estimular a la adenopófisis? La grelina, ¿no? Entonces, este es otro gráfico. El hígado, por ejemplo, va a ser uno de los tejidos diana más comunes que va a estimular la hormona del crecimiento para la síntesis de IGF-1, ¿no? Tanto la GH, chicos, como la IGF-1 tienen efecto de feedback negativo, o sea, de control de feedback negativo. Como están viendo, las somatomedinas actúan, o sea, la IGF-1 actúa en la hipófisis anterior, mientras que la hormona, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GHRH, actúa directamente en el hipotálamo, ¿no? Para reducir la liberación. Bueno, algunos estímulos que afectan en los seres humanos la secreción de hormona del crecimiento, ¿no? Los estímulos que incrementan la secreción, hipoglicemia, ¿no? Una vez más, entonces nos estamos dando cuenta que tanto cortisol como hormona del crecimiento son hiperglicemiantes. ¿Por qué? Porque se estimulan ante la hipoglucemia, ¿ya? La 2-desoxiglucosa, el ejercicio, el ayuno, ¿no? Ejercicio, ayuno, el incremento de los niveles circulantes de ciertos aminoácidos también, alimentos ricos en proteínas, infusión de arginina, glucagón, lisina, vasopresina, dormir, ¿ok? Pero ojo, no en todas las fases, porque la fase REM del sueño más bien disminuye la secreción, como están viendo por acá, ¿ok? Entonces, es en todas las otras fases del sueño, a excepción de la fase REM, porque la fase REM va a disminuir la secreción de hormona del crecimiento. La L-dopa y agonistas adrenérgicos que penetran en el cerebro, apomorfina, ¿no? Estrógenos y andrógenos, estímulos estresantes, como por ejemplo el estrés psicológico y los pirógenos, ¿no? En los factores que disminuyen la secreción tenemos al sueño REM, la glucosa, el cortisol, los ácidos grasos, la medroxiprogesterona y la hormona del crecimiento e IGF-1, ¿no? Evidentemente, porque este es un mecanismo de feedback negativo, ¿ya? Feedback negativo. Listo, ¿no? Entonces, dijimos que la hormona del crecimiento en nuestra tabla del principio tenía un receptor acoplado a una enzima, o sea, es un receptor enzimático, es un receptor acoplado a tirosina quinasa, ¿ok? Entonces, como están viendo aquí, ¿quiénes más son los que tienen este tipo de receptores tirosina quinasa? La insulina
el factor de crecimiento de los nervios, que es el FGN, ¿no? Que están viendo por aquí, y los receptores, la hormona del crecimiento, ¿no? Que también activa la tirosina quinasa, ¿no? En un mecanismo de JAK-STAT. Entonces, este mecanismo de JAK-STAT va a ser el que va a mediar intracelularmente, ¿no? Y va a llevar el mensaje de la hormona del crecimiento. Este es un gráfico un poco más completo, ¿no? Tenemos a JAK2, activa sustratos liberadores, ¿no? A los IRS, que también eso lo vamos a ver en insulina. Activa la fosfolipasa C, ¿no? Para la producción de proteína quinasa C, como están viendo por aquí, que también va a su vez a promover la entrada de calcio, ¿no? Y bueno, como están observando, chicos, la vía de STAT, ¿okay? Los STATs que están inactivos normalmente se activan, ¿no? Y van directamente al núcleo para ejercer sus acciones, ¿ya? Entonces, básicamente la vía de JAK2 STAT5, ¿no? Y realmente no solo STAT5, sino también de STAT1, STAT3, ¿no? También STAT5 está por acá, como les dije. Van a estimular la síntesis de proteínas intracelular, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿qué nos va a dar la GH, la hormona del crecimiento? Bueno, la hormona del crecimiento, lo más importante que debemos recordar es que es hiperglicemiante, ¿ok? Es diabetogénica, chicos. La hormona del crecimiento estimula la liberación de glucosa en sangre, ¿no? Estimula la gluconeogénesis y reduce la sensibilidad a la insulina, por si acaso también. Por eso se dice que es diabetogénica, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, esto de aquí realmente, chicos, es secundario, ¿ya? O sea, no digo que esté mal, perdón, no lo voy a poner así para que no se confundan, pero es secundario, o sea, hiperfosfatemia, disminución del boom, ¿no? Y aminoácidos en sangre, disminución de colesterol, aumento de calcio intestinal. Esto sí también es importante, ¿no? Reduce la excreción de sodio y potasio, síntesis de colágeno también, y aumenta la producción de glucosa hepática, ¿no? Porque evidentemente con esto aumenta la glucosa en sangre. Y también que es cetogénica, ¿no? Entonces, estas cositas que estamos mencionando, incluso de estas de acá, te podría decir que las más importantes son esas tres, ¿no? Porque he visto que son las que más se pregunta como las acciones de GH en exámenes, ¿no? Entonces, producción de glucosa hepática, aumenta glucemia, y también recordar que la GH es cetogénica, ¿no? Es decir, va a promover la lipólisis y la formación de ácidos grasos libres, ¿ya? Como están viendo por aquí, acá abajo se ve mejor, ¿no? En el músculo, la hormona del crecimiento lo que hace es disminuye la captación de glucosa. A esto es a lo que me refería cuando les decía que es diabetogénica, ¿ya? Disminuye la captación de glucosa en el músculo. En la grasa, lo que va a hacer es aumentar la lipólisis, con lo que va a aumentar la producción de ácidos grasos libres, ¿ya? En el hígado, gluconeogénesis, o sea, transformación de aminoácidos a glucosa, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? En el músculo, grasa y en el hígado, promueve resistencia a la insulina. Por eso, nuevamente les repito, la GH se dice que es diabetogénica, ¿ya? En enfermedades como, por ejemplo, el gigantismo o la acromegalia, por eso se van a dar cuenta que los pacientes suelen desarrollar diabetes tipo 2, ¿ya? Porque suelen hacer resistencia a la insulina. Mientras que la IGF-1, ¿no? Y también la IGF-2, que son las somatomedinas, ¿ya? La IGF-1, que se conoce como la somatomedina C, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta el crecimiento epifisiario, disminuye la lipólisis y disminuye la glucemia. En otras palabras, la hormona del crecimiento, por más que está relacionada con el IGF-1, no tienen las mismas acciones, chicos. Ambos son hormonas del crecimiento, ambas estimulan el crecimiento, pero la IGF-1 difiere de la GH en que va a ser lo opuesto en tejido adiposo y lo opuesto en el músculo, ¿ok? Ella más bien va a hacer que la glucosa de la sangre entre a la célula, ¿ya? Entonces, eso es importante. La IGF-1 también va a tener receptores de tirosina quinasa. En otras palabras, hormona de crecimiento, IGF-1, ambas son receptor
tirosina quinasa, ¿ok? Sí, ya, muy bien, listo. ¿Qué más? Acá está un cuadrito comparativo, ¿no? He tratado de hacerlo con imágenes para que ustedes vean un poquito más el resumen, ¿no? De los libros que están leyendo, que ya han leído. Esta es una comparación entre la insulina y los factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? Es decir, las IGF, ¿ya? Porque justamente eso significa, ¿no? IGF es factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, el IGF-1, chicos, tiene como otro nombre la somatomedina C, ¿ya? Para que te acuerdes, por si te colocan somatomedina C en vez de IGF-1, sepas de qué están hablándote, ¿ya? Y el de IGF-2 tiene pues un nombre mucho más raro, ¿no? Actividad estimulante de la multiplicación. Ya, bueno, ese no se habla mucho. Ok, estamos viendo también que la IGF-1 es una molécula mucho más grande. El origen del IGF-1 es el hígado y otros tejidos donde la hormona del crecimiento actúa para estimular la producción de IGF-1, ¿no? La insulina sí se sintetiza en las células beta, ¿no? Que tú ya lo sabes. ¿Qué más? Los niveles de insulina están principalmente regulados por glucosa, mientras que los de IGF-1 están principalmente estimulados o regulados por la hormona del crecimiento, ¿no? Y el estado nutricional del paciente. Los valores plasmáticos normales de la insulina pueden ir de 0.3 a 2 nanogramos por mililitro, mientras que el IGF-1 de 10 a 700 nanogramos por mililitro, ¿no? Y suelen ser máximos durante la pubertad, ¿no? Durante la época de desarrollo y crecimiento. Unión a proteínas plasmáticas, unión a proteínas plasmáticas, no, la insulina no se une a proteínas plasmáticas, chicos, eso es importante recalcarlo, ¿no? Y la IGF-1, por otro lado, sí lo hace, ¿ya? La función principal, la función fisiológica principal de la insulina es el control del metabolismo, ¿no? Y en la IGF-1 es el crecimiento del esqueleto y de los cartílagos. Entonces, que ella tenga un efecto hipoglicemiante y de inhibición de la lipólisis es distinto a decir que esa es su principal función fisiológica, por si acaso, ¿ya? La principal función fisiológica de la hormona del crecimiento no deja de ser el crecimiento, ¿ya? Entonces, claro, si te preguntan por las demás, ok, está bien que las menciones, ¿no? Pero la principal es el crecimiento del esqueleto y de los cartílagos. ¿Qué factores afectan a la secreción de la hormona del crecimiento? Nuevamente, ¿no? ¿Cuáles estimulan? La disminución de la concentración de glucosa, la disminución de concentración de ácidos grasos libres, arginina, ayuno, hormonas de la pubertad, ejercicio físico, estrés, estadios 3 y 4 del sueño, ¿ok? Y agonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? Mientras que los inhibidores van a hacer aumento de la concentración de glucosa, aumento de la concentración de ácidos grasos libres, obesidad, senescencia, somatostatina, somatomedinas por feedback negativo, ¿no? Hormona de crecimiento por feedback negativo y agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Y el mismo embarazo también va a ser otro factor inhibidor, ¿ya? Entonces se van dando cuenta, ¿no? Porque es bueno ver varios cuadros de diferentes libros y no quedarte solamente con uno, porque miren, aquí en el anterior, como habíamos visto, nos habían mencionado que el sueño REM inhibe la secreción, ¿no? Mientras que acá solamente nos habían dicho que dormir incrementa la secreción de hormona de crecimiento. Sin embargo, aquí estamos viendo que los estimuladores, ¿no? Durante el sueño son los estadios o las fases 3 y 4 del sueño. O sea, este gráfico nos aclara mucho más cuáles son las fases del sueño que estimulan a la secreción de hormona del crecimiento, ¿no? Y para recordar, la GHRH, de nuestra tablita del principio, ¿no? GHRH tiene como mecanismo de acción y segundo mensajero al IP3 calcio, ¿ya? Solo para que no se olviden. Entonces, estamos viendo que la GHRH, proteína GQ, ¿no? Segundos mensajeros, IP3, calcio. De la GH e IGF-1, el segundo mensajero, o el receptor, perdón, va a ser la tirosina quinasa. Y los segundos mensajeros van a ser las vías que se activan por JAK2 STAT, que puede ser STAT5, puede ser STAT3, puede ser STAT1, ¿no? Todo lo que hemos visto en nuestro gráfico de aquí, 3, 1 y 5, ¿verdad?
también la vía de la MAP quinasa, ¿no? Y todo eso va a hacer efecto ¿dónde? En el núcleo, chicos, ¿ya? En el núcleo. Listo. Esta es otra tabla resumen, ¿no? A manera de mapa conceptual. La GH promueve la producción de IGF-1, ¿ok? La GH estimula la producción de lipólisis, perdón, estimula la lipólisis, bueno, estas dos sí no las voy a mencionar porque estas son las que tienen en común, ¿no? Mira, ve. Entonces tú también puedes estudiarlo así, pueden estudiarlo así, chicos. Puedes poner GH y IGF-1, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tienen en común? Entonces pones acá, en común, ambas tienen que estimulan la síntesis de proteínas, ¿ok? Síntesis proteica, y aumenta el crecimiento epifisial, o sea, óseo, ¿verdad? En sentido longitudinal. ¿Pero qué tienen de diferencia? La hormona del crecimiento, la GH, es diabetogénica, ¿ok? ¿Por qué? Y también es cetogénica, ¿no? ¿Por qué? Cetogénica hace lipólisis y diabetogénica porque aumenta la glucemia, la glucosa en sangre. Mientras que la IGF-1, ¿ok? Es lo opuesto, es hipoglicemiante y tiene actividad antilipolítica, o sea, hace anticetogénesis, ¿ok? Esas son las diferencias, ¿no? Y acá nos están agregando que la hormona del crecimiento también promueve la retención de sodio, miren, qué interesante, ¿ya? Entonces, de esa manera, chicos, es como ustedes van forjando las diferencias entre hormonas. Ahora, que estas dos hormonas tengan cosas en común y al mismo tiempo tengan cosas diferentes, ¿no? Es bueno. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú estás en desarrollo o necesitas crecer, ¿ok? Lo vamos a decir así, necesitas crecer. La hormona del crecimiento lo que va a hacer en primera instancia es aumentar la glucosa en sangre para que tú puedas disponer de glucosa para los tejidos, ¿ok? ¿Y quién se va a encargar de que esta glucosa entre a los tejidos? La IGF-1. Entonces, hacen una especie de sinergia, ¿no? Actúan en conjunto para que pueda desarrollarse correctamente ese tejido y pueda crecer, ¿no? Si solo tuvieras IGF-1, te faltaría glucosa. Y si solo tuvieras GH, tendrías glucosa, pero no podrías usarla por tus tejidos. Muy bien. Pasamos ahora a la prolactina. ¿Ok? Entonces, la prolactina, como están viendo, ¿no? Igual, el eje de la prolactina es un poquito más corto, ¿no? El hipotálamo va a ser el que va a mandar esta señal a través de múltiples factores estimulantes, ¿no? Hacia las células lactotrofas, chicos, lactotrofas, ¿ok? Entonces, las células, y hacemos como un tipo active recall, ¿no? GH, aquí están las células somatotropas. Para la ACTH están las células corticotropas. Y para la prolactina, las células lactotropas. ¿Ok? Hipotálamo. Hipotálamo controla la liberación a través principalmente de ¿quién? De la dopamina. De la TRH es solamente cuando la TRH está en valores muy altos, por si acaso, ¿ya? No es que vaya a ser un estímulo principal. El hipotálamo principalmente regula la liberación de prolactina en hipófisis anterior por la inhibición a través de la dopamina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diana de la prolactina? La mama, ¿no? Porque la prolactina principalmente sirve ¿para qué? Para la producción de leche, que ahorita la vamos a ver a través de este mecanismo que tenemos a la derecha. ¿Qué factores afectan a la secreción de prolactina? Los factores que estimulan el embarazo, ¿ok? Los mismos estrógenos son estimulantes para la liberación de prolactina. El hecho de amamantar, ¿no? La succión del pezón estimula la producción de prolactina. El sueño, el estrés y, como dijimos, la TRH cuando está en concentraciones elevadas, como por ejemplo en un
tiroidismo, ¿no? Ya sea secundario o primario.